El Padre que está en el cielo, o sea Dios, plantea que tenemos un problema muy serio, por lo que nos exhorta a hablar con Él. Esto lo da a entender en los textos bíblicos. Obviamente todo se resume a eso desde el comienzo. El llamado cristianismo, desde la iglesia primitiva, que es originalmente la católica, tuvo como fundador a Jesucristo, mismo que enseña y establece el puente entre el hombre y Dios, una comunión llamada Eucaristía. En esta ocasión vamos a empezar con el cristianismo primitivo. Bueno, pues, ¿qué dice la historia? Muchas veces nos referimos a ¿qué dice la Biblia? Sí, pero la Biblia también no deja de ser parte de la historia. Y para hablar del cristianismo primitivo, podríamos decir que el Nuevo Testamento pues fue conformado poco a poco, no como ahora lo conocemos, sino que para armarlo debió haber habido una serie de pasos, una serie de textos, y varios tuvieron que ser escogidos. Se sabe que para el compendio se requirieron de muchas reuniones para saber cuáles debían haber sido escogidos y cuáles rechazados. Hubo debates, hubo afirmaciones, negaciones. No fue fácil porque, pues, la iglesia se encontró con muchas fuentes y bueno, todo este proceso, pues, fue avanzando hasta tener lo que ahora tenemos. Partiendo entonces desde el principio, en el cristianismo primitivo, hablando del mensaje de Jesucristo sobre la venida y el reino de Dios, esto tenía implicaciones tanto sociológicas como políticas, porque ese reino era totalmente incompatible ante la presencia de una dominación extranjera y con un estatus de opresión de los ricos sobre los pobres, así como la imperancia de los malvados sobre la gente buena. En esto, los historiadores concluyen que la desaparecida iglesia petrina de Jerusalén fue muy distinta a la iglesia de su precursor San Pablo, ya que la primera, al ser más judía, obviamente se centraba en la fidelidad al pueblo de Israel. Y no es que hubiera dos iglesias, sino que una fue precursora en tiempo de la otra, obviamente con la diferencia de la llegada de Pablo. Independientemente, los primeros seguidores de Jesús, a la muerte y resurrección del Maestro, tenían mucha desorganización sobre la afiliación de sus doctrinas. Aparte, que el mismo Sanedrín los consideraba una secta subversiva. Al momento había mucha discusión sobre esta nueva religiosidad. No era para menos. El investigador e historiador Antonio Piñero comenta que según en las revisiones históricas del Nuevo Testamento, no se tiene ningún escrito original de Pablo, ni de los Evangelios, ni nada que fuese un documento cristiano de primera mano, pues todo lo que se tienen son copias de varias veces copias, ya que Jesucristo no escribió ningún evangelio. O sea, no hay nada. Y lo que tenemos son copias. Entonces, vamos a decir, el primer apóstol que escribió sobre Jesús fue Pablo. El primero. ¿Por qué? Pues porque está documentado. Lo primero que se encontró sobre el Nuevo Testamento fue Primera de Tesalonicenses en el año 51 después de Cristo. Imagínense, 20 o 25 años antes que Marcos escribiera el primer evangelio. Se entiende entonces que si usted abre la Biblia en el Nuevo Testamento, pues no se va a encontrar con que Tesalonicenses fue lo primero antes que todo lo demás. Pero así es. En el año 51 después de Cristo. Los historiadores afirman que todo lo que se sabe canónicamente de Jesucristo fue a través de la visión paulina. Pues fue Pablo precisamente el precursor de la Iglesia cristiana católica. O sea que el protestantismo de la actualidad simplemente no existía
porque no hay iglesias nacidas el día de Pentecostés, ni tampoco la Biblia con las cartas de Pablo como si fuesen creadas en el protestantismo. Por otro lado, se sabe en la historia que el cristianismo paulino era uno de otros cristianismos que también existían, pero sus contrarios jamás ocuparían sus cartas ni sus recopilaciones de evangelios con la identidad que expresan. Posiblemente contaban con sus textos, material y doctrinas similares, pues es de entenderse que cualquier cristianismo protestante de la actualidad viene entonces del cristianismo base, que es el católico. No tiene más originalidad que partir de ellos. O sea, no había Biblia llevada al brazo. Regresando a la historicidad, tenemos que estos textos de evangelios principales finalizan aproximadamente en el siglo II, en torno del año 150 al 200. Imagínense. O sea, ¿cómo se explica, no? Que esto no fue tan rápido. Pues para el siglo IV ya se puede notar la unicidad histórica de un convenio entre las iglesias paulinas del cristianismo católico. Esto para reafirmar los 4 evangelios principales. Igualmente tenemos el Concilio de Hipona, en el año 393, donde se decide el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, referente al Antiguo y Nuevo Testamento, según a que ellos tenían la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea. Esto en el 363, y ya después por el Papa Dámaso I en el año 382. Dicha elección se leían en las reuniones litúrgicas tanto en las casas como en las iglesias. Ahora bien, ¿cuándo se les llama por primera vez cristianos a los creyentes? En Hechos 11:22 dice así: la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. De Hechos 11:25 al 26 dice: partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaban a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ahora hablaremos un poco de San Lucas. ¿San Lucas era apóstol? No. Él era médico y aparte fue discípulo de Pablo. El libro Hechos de los Apóstoles se le atribuye a San Lucas bajo la supervisión de San Pablo, pues era su discípulo. Ese libro no es referencia ni fundamento de la aparición de ninguna iglesia o iglesias como se cree erróneamente en el protestantismo moderno, ya que Pablo, al ser el apóstol de los gentiles, fue precursor de la iglesia cristiana católica, derrotando a otros cristianismos de la época que eran contrarios a Pablo: los petrinos judeocristianos y los helenistas judeocristianos. Razón por la cual finalmente Pablo busca la aprobación de Pedro, esto para ser reafirmado como apóstol. Asimismo también para invitarlo a incorporarse y continuar juntos la evangelización por el lado de los gentiles, en Roma. ¿Qué significa la palabra helenista y qué significa helenismo? Helenista es el judío que hablaba la lengua griega y admiraba así también su cultura. Y el helenismo es una influencia ejercida por la antigua cultura griega en la civilización y cultura posteriores. Tiempo después, los judeocristianos fueron aniquilados junto a la Revolución Judía contra Roma, en los años 66 al 70 después de Cristo. Igualmente, en la Segunda Revolución Antirromana, en la época de Adriano, quien le dio punto final a la revuelta en el año 135 después de Cristo. Ahora bien, regresando a la época de Jesús, en Jerusalén, lo que se sabe de Pablo es que los seguidores petrinos no lo querían. Esto se debe por ser cómplice en la muerte de Esteban y perseguidor de otros creyentes. En Hechos 22:4 dice así: yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres. Pablo hablaba que el mismo Jesucristo en apariciones le comentaba lo difícil que era que le creyera por aquellas ejecuciones de personas que había cometido. En Hechos 22:18 al 20 dice: y le vi a él que me decía:
Date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. Ok, aquí terminamos la primera charla. Continuaremos con la segunda parte y titularemos entonces El por qué el cristianismo paulino se instala en Roma. Hasta pronto.